Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un poco la continuación de lo que hemos estado viendo del metabolismo. En este caso, vamos a continuar con el metabolismo de los lípidos. Nosotros hasta ahora vimos un poco del metabolismo en general, de las reacciones, del tipo de reacciones que hay, el reconocimiento de los transportadores de electrones. Vimos la oxidación de glucógeno y de la glucosa, de los hidratos de carbono en general, el ciclo del ácido cítrico y la cadena de transporte de electrones. Hoy vamos a ver la oxidación de los ácidos grasos, que se denomina beta-oxidación, y la formación de cuerpos cetónicos, que está relacionada justamente con esa oxidación de ácidos grasos. Mi intención es que al final de esta clase puedan reconocer algunos puntos importantes en cuanto a la formación de ácidos grasos y su asociación con la enfermedad diabetes mellitus, en qué casos puede ser una complicación esa vía, para que después discutamos cuando nos reencontremos en el encuentro virtual. Y por otro lado, me interesa también que a medida que vayamos viendo esta clase, vayan tratando de hacer el nexo con lo que hemos visto hasta ahora. Qué similitudes o qué diferencias van encontrando, porque al final también van a tener que hacer un cuadro comparativo, como hicimos anteriormente, con la glucólisis, para que también reconozcamos puntos comunes y puntos diferenciales. Bueno, vamos a comenzar ahora definiendo qué es la beta-oxidación. La beta-oxidación es una oxidación, como bien lo dice la palabra, que se divide en 4 pasos de los ácidos grasos de cadena larga. ¿Y a qué se oxidan? La oxidación es al acetil-CoA, que si recuerdan, ya lo hemos visto, es una molécula que tiene 2 carbonos. Es una vía central en el metabolismo aerobio, y en este caso los electrones también son cedidos a transportadores de electrones que van a ser llevados a la cadena respiratoria para su final producción de ATP, tal como lo vimos en la glucólisis. Ahora, ese acetil-CoA que se forma, que nosotros ya vimos, que también provenía de la oxidación de la glucosa, primero piruvato, que después, a continuación, con la piruvato deshidrogenasa, nos daba acetil-CoA. En este caso, nos vamos a centrar en esta vía de producción de acetil-CoA a partir de los triglicéridos. Fíjense que los triglicéridos, que son las grasas, o los triacilglicéridos, también denominados así, son los que se encuentran en las gotículas de grasa en los adipocitos. Es así como se conservan, cómo se mantienen, cómo se almacenan las grasas en nuestro organismo. Cuando hay un requerimiento de energía que no es entregada por la glucosa, se movilizan los triglicéridos a partir de la hidrólisis de esos triglicéridos, que ¿qué tenían? ¿Se acuerdan? Los triglicéridos tenían unidos los ácidos grasos, entonces se hidrolizan esos ácidos grasos, es decir, se liberan del triglicérido, por la circulación son llevados a cabo, son transportados a los tejidos, y en los tejidos se metabolizan para dar acetil-CoA. Ese acetil-CoA, nosotros vamos a ver 2 destinos en los cuales puede terminar. Por un lado, a la oxidación a través del ciclo del ácido cítrico, como ya vimos, una vez que se forma el acetil-CoA, ingresa en el ciclo del ácido cítrico, del mismo modo que el acetil-CoA que se formaba a partir de la glucosa, como vimos anteriormente, formación de ATP. Y por otro lado, también existe la posibilidad de la formación de lo que se llaman cuerpos cetónicos, es decir, la cetogénesis, formación, génesis de cuerpos cetónicos. Nosotros vamos a ver estas 2 vías, a pesar de que existen otros destinos,
por un lado, la síntesis de los ácidos grasos, que está relacionado con la degradación, como vimos en la glucólisis, que la regulación está sincronizada entre lo que es síntesis y degradación. En este caso también, la síntesis de ácidos grasos también va a estar regulada sincrónicamente con la degradación. No puede ir en sentidos opuestos, sino que si se activa una, se inhibe la otra. Y también sirve para la síntesis de esteroides, como el colesterol, que después vamos a ver. Bien, entonces, en esta oportunidad nos vamos a centrar en la vía de formación de acetil-CoA, con el seguimiento sobre el ciclo del ácido cítrico y la formación de ATP en la cadena respiratoria. Vamos a volver un poquito a las primeras clases donde definimos qué eran los lípidos, como para hacer un repaso, especialmente los triacilgliceroles, que es donde nos vamos a centrar ahora, y los ácidos grasos. Recordemos que los ácidos grasos eran largas cadenas hidrocarbonadas, es decir, que tienen carbonos e hidrógenos, como en este caso, como pueden ver acá, que se puede representar de esta manera. Cada uno de estos pliegues que ven acá es un carbono con 2 hidrógenos. El puntito, el extremo es el carbono, que es donde se unen estas cadenas, que tienen generalmente número par de números de carbonos, entre 4 y 36, y que podían ser saturados o insaturados. Si recuerdan, hablábamos de ácidos grasos saturados, aquellos que tienen todos carbonos hidrógeno 2 en sus cadenas, como sería este caso. E insaturados son aquellos que tienen uno o más dobles enlaces, como podemos ver en este caso. Dobles enlaces aquí. ¿Ven? Ok, bueno, esto sería como para entender cómo están constituidos los ácidos grasos, porque esto es lo que luego se va a ir oxidando, y lo que vamos a ver ahora es cómo se van a ir oxidando. Pero los ácidos grasos, a pesar de que hay una cierta cantidad que están en circulación, la mayor cantidad de ácidos grasos están almacenados en los triacilgliceroles o los triglicéridos, que son las grasas de los adipocitos. ¿Qué eran los triglicéridos? Eran ésteres del glicerol con ácidos grasos. Gliceroles era esta molécula, mientras que los ácidos grasos son estos que están acá pintados de azul en este ejemplo. Es una molécula de glicerol con ácidos grasos. Esto es lo que forman los triacilgliceroles, o triglicéridos. Esta unión entre el alcohol del glicerol con el carboxilo del ácido graso es lo que se llama unión éster, por eso se dice que están esterificados. Bien, cuando hay una necesidad energética que hay que suplantar, va a haber una movilización de esos ácidos grasos, de esas reservas de triglicéridos que están en el tejido adiposo. Entonces, esos ácidos grasos se liberan y se van a oxidar. En el caso de que se secrete adrenalina y glucagón, esto sucede cuando se detectan bajos niveles de glucosa. ¿Qué va a pasar? Se va a activar una enzima que se llama derilato ciclasa, que está en la pared de los adipocitos de estas células, que ¿qué es lo que van a hacer? Van a generar un mecanismo interno con producción de una molécula que se llama MP cíclico, que va a estimular a una enzima que está dentro de esos adipocitos para que se degraden esos triglicéridos. ¿En qué se degradan? Le corta la parte del ácido graso, ¿sí? Van a cortar los ácidos grasos. Entonces, la triacilglicerolipasa, sensible a la acción hormonal, lo que va a hacer es ir liberando esos ácidos grasos para que puedan ser metabolizados y para que puedan dar energía. Y es aquí, en este ejemplo, como sucede esto. Va a haber una hormona que puede ser la adrenalina del glucagón, que va a recibir una señal, esa señal se traduce internamente
por un mecanismo que se llama adenilato ciclasa, proteinquinasa, que no importa, el mecanismo todavía no lo vamos a ver en detalle, pero lo que hace es activar a una enzima que sí es la triacilglicerol-lipasa, que degrada, corta los ácidos grasos que están en estas moléculas de triacilgliceroles. Y por otro lado, libera la molécula de glicerola, libera, la deja libre. Esos ácidos grasos van a ir a la circulación. Pero ¿qué pasaba? Los ácidos grasos, ¿se acuerdan? Eran lipofílicos. No son hidrosolubles, entonces para que puedan movilizarse dentro de la circulación sanguínea, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a unir a una de las proteínas más abundantes que tenemos en el torrente sanguíneo, que es la albúmina. Dentro de la albúmina estos lípidos están protegidos y pueden circular en forma no riesgosa para el organismo. ¿Hacia dónde? Hacia los tejidos donde necesitan energía, donde se va a metabolizar. No es que esto se metaboliza dentro del adipocito, sino que el adipocito provee esa fuente de energía hacia los tejidos. Le libera los ácidos grasos y estos van a ir a hacer la combustión en el tejido necesario. Dentro de ellos, el músculo esquelético, el riñón, la corteza. Bueno, allí cuando llega a cada uno de estos tejidos, lo que va a pasar es que se desprenden de la albúmina y difunden al citosol de las células de estos tejidos. Luego, lo que vamos a ver en esta filmina es esta hidrólisis de triglicéridos a través de esa triacilglicerol-lipasa. Fíjense que me libera el glicerol por un lado y me deja a los ácidos grasos libres listos para ser metabolizados. Los ácidos grasos contienen el mayor aporte de energía, es decir, de su oxidación voy a obtener grandes cantidades de energía. Sin embargo, el glicerol, que era la otra molécula que se desprendía de esta hidrólisis, también puede ser metabolizado. No vamos a ver ni las vías, ni las enzimas, ni nada por el estilo, pero sepan que también pueden ser metabolizados, aunque la energía que provee esta oxidación es mucho menor que la que proveen los ácidos grasos. Fíjense, 5% al 95% que proveen los ácidos grasos. Ahora, yo tengo los ácidos grasos en la célula. Ya me llegó, supónganse, al tejido esquelético. Pero esos ácidos grasos, su estructura, su conformación, son muy estables. No reaccionan con cualquier cosa, no reaccionan fácilmente. Para que reaccionen, van a tener que ocurrir una serie de reacciones enzimáticas, de manera que se activen en una primera instancia y luego pasen hacia la matriz mitocondrial, donde va a ocurrir la reacción de oxidación. Entonces, aquí ya estamos viendo que la reacción, la beta-oxidación, ocurre en la matriz mitocondrial. Tiene que atravesar, llega a la célula, ese ácido graso tiene que pasar a la mitocondrial interna, que recordemos era muy impermeable, no dejaba pasar casi nada. Que para que pasen las moléculas tenían que utilizar algunos transportadores. Bueno, ahora lo que vamos a ver cómo se valen los ácidos grasos para poder llegar a esa matriz mitocondrial y luego ser metabolizados. En esta filmina lo que ven es las tres fases o los tres pasos de activación y pasaje a la mitocondria. Primero se activa. Como la mayoría de las activaciones de moléculas requieren energía. Esa energía la toma del ATP. ¿A qué se une? A la acil-CoA. Lo que se forma es una acil-CoA. Acil viene del ácido graso. Acil graso, CoA. Se une al CoA, a la coenzima A. A esa enzima, lo que favorece la acilcoagulación de tasa es formar este acil-CoA graso para que pueda reaccionar en las próximas reacciones de oxidación.
Para activarlo, entonces, requiero la hidrólisis de ATP. ¿Sí? Entonces, fíjense que R es esa cadena hidrocarbonada muy grande, carboxilo es la función del ácido graso, que se une a la coenzima A. Y de esa manera está activado. Ya está listo para reaccionar. Luego, lo que se va a formar es un acilgraso carnitina. Fíjense que acá dejó a la coenzima A, le salió y se unió a otra molécula que se llama carnitina. A través de una enzima que está en la membrana mitocondrial externa, que se llama carnitina aciltransferasa 1. Luego, esto que se forma, que es el acilgraso carnitina, va a poder ser transportado a través de la membrana mitocondrial interna, a través de un transportador. Así, de esa manera tiene que transportarse. Por eso se tuvo que convertir a esa molécula para poder llegar a la matriz. Luego, dentro de la matriz, ¿qué voy a tener? El acilgraso carnitina. Y yo lo que necesito es esta molécula para que pueda reaccionar. Entonces, vuelve a formar el acilgraso carnitina a través de otra enzima, que se llama carnitina aciltransferasa 2. Esta sí está en la membrana mitocondrial interna. Así ya, ahora, estos pasos que fueron de activación y de transporte, me dejan al acilgraso CoA listo para la activación. Acá lo vamos a ver mejor en un gráfico. Fíjense que acá tenemos la membrana mitocondrial externa, tenemos el acilgraso CoA, que se une a la carnitina, me forma la acilcarnitina, a través de la carnitina aciltransferasa 1, que es la enzima que va a generar esta molécula, el acilgraso unido a la carnitina puede pasar el transportador, que luego vuelve a formarse el acilgraso CoA y me devuelve la carnitina para el otro lado para que vuelva a ser utilizado. Entonces, de esta manera, ¿qué logro? Separar los depósitos de coenzima A de los ácidos grasos que están en el exterior de la mitocondria con los que están en el interior de la mitocondria. En el interior de la mitocondria, ¿para qué me sirven? Para degradar el piruvato, los ácidos grasos, etcétera, todo lo que es oxidación, mientras que en el citosólico es para la síntesis de los ácidos grasos. Están separados por este compartimento que es la mitocondria. Ahora sí propiamente vamos a ver lo que es la oxidación de los ácidos grasos. Hasta ahora vimos estos pasos de activación y de transporte de los ácidos grasos hacia el interior de la mitocondria, que es donde va a ocurrir la oxidación. Los pasos que vamos a ver a continuación son propiamente la beta-oxidación, la oxidación completa de esos ácidos grasos. Tenemos tres fases, así se lo puede dividir. En una primera fase, que es lo que tenemos aquí, es la beta-oxidación. Beta-oxidación, ahora vamos a verlo en detalle, me va a permitir ir obteniendo, cortando esta molécula larga de a 2 átomos de carbono. ¿Qué me va a formar? Acetil-CoA. Ese acetil-CoA que me va formando cada uno de estos cortes, tiene la posibilidad, como dijimos, de formar cuerpos cetónicos por un lado, o entrar al ciclo del ácido cítrico, a la oxidación, como vimos anteriormente, con la formación de NADH y FADH, que me va a servir para, en la cadena respiratoria, formar ATP. Esta es la vía útil para obtención de energía de los ácidos grasos. Entonces, en la beta-oxidación, lo que va a suceder, como dijimos recién, es que en cada paso se me van a ir liberando 2 unidades de carbono en forma de acetil-CoA a partir del extremo carbonilo, es decir, donde está el enlace carbono-oxígeno de estos ácidos grasos. Para acá está la cadena larga, acá está el extremo carbonilo. Fíjense que va a tener varios pasos de una deshidrogenasa, que es una oxidación, donde en esta oxidación los electrones que se pierden
van a ir a parar al FADH2, después entra agua a través de una hidrasa, luego otra deshidrogenasa, que también esto es una oxidación, y los electrones van a parar al NADH. Fíjense que ya acá, en estos pasos, estoy viendo formación de FADH y NADH. Y finalmente, una tiolasa, que lo que hace es desprender en este extremo a lo que va a formar el acetil-CoA, con unión de otra coenzima A a la molécula que queda. Esta molécula tiene 2 carbonos menos de la que partimos. Acá teníamos 16 carbonos, acá tenemos 14. Y así se pueden ir de a otro ciclo equivalente, eliminando de a 2 átomos de carbono. Las 4 reacciones que ocurren en todos los casos es oxidación, hidratación, oxidación y piólisis, que son estas 4 reacciones que ven acá. Esas 4 reacciones permiten formar FADH, NADH y el acetil-CoA. En cada ciclo hay 1, 1 y 1 respectivamente. Fíjense que acá vamos viendo cómo sería la suma de todos esos ciclos. Nosotros sabemos que a partir de un ácido graso saturado de 16 carbono, como es el ácido palmítico, en cada ciclo formo un acetil-CoA, un FADH2, un NADH y el acil-CoA, que queda, que va a tener 2 carbonos menos. Fíjense que este ácido graso de 16 carbono lo voy a degradar en 7 reacciones sucesivas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué? Porque en el último paso, los últimos 4 carbonos se me separan en 2. Cada uno 2 acil-CoAs. Entonces, la reacción general me va a quedar que ese ácido palmítico de 16 carbono me va a dar 16 acetil-CoA, 7 FADH y 7 NADH. Entonces, esto sería un ejemplo, si tuviéramos un ácido graso de 18 carbonos, tendríamos 8, 2 por 9, 18, 8 reacciones de este tipo, y así como ejemplo para cualquier otro tipo de ácido graso de longitud de cadena. En este caso estamos hablando de ácidos grasos saturados, es decir, que no tienen dobles enlaces. Bien, en la siguiente fase, ese acetil-CoA va a pasar al ciclo del ácido cítrico a oxidarse, como ya vimos, todo el proceso de oxidación, donde el acetil-CoA se unía a la sal-acetato y así formaba acetato y continuaba el ciclo las veces que fuera necesario. Mientras que tanto los FADH y NADH que se formaron anteriormente, más lo que se forme dentro del ácido cítrico, el ciclo del ácido cítrico, van a ir a parar a la cadena respiratoria a formar más ATP. Que es lo que vimos en esta figura, repitiendo un poco lo que ya hemos visto. Tenemos que tener en cuenta, si bien no lo vamos a ver, que va a haber variantes de esta beta oxidación en los casos que tengamos ácidos grasos que no sean de cadena par, donde vamos a tener la formación de acetil-CoA hasta que quede una molécula de 5 carbonos, donde esa otra molécula que queda de 3 carbonos va a entrar al ácido cítrico al ciclo del ácido cítrico por otro punto. Pero va a ser similar. Y en el caso de las cadenas que tengan ácidos, que tengan dobles enlaces, va a haber otras variantes donde va a haber un par de enzimas más que van a tener que hacer reacciones para que puedan seguir estos pasos que vimos hasta ahora. No vamos a entrar en detalle porque no viene al caso, pero tengan en cuenta que va a haber algunas variantes adicionales. Bueno, ¿cuál es el rendimiento de la oxidación de los ácidos grasos? Por ejemplo, para el palmitato, o el ácido palmítico, que es el ácido graso de 16 carbono, con el que venimos trabajando y viendo los ejemplos, nosotros vimos que en cada ciclo
cada vez que se forma un acetil-CoA, se forma un OH y un FADH. Recordemos que en la cadena respiratoria esto nos rendía 2,5 ATP y 1,5 ATP respectivamente. Entonces, si sumamos esto, son 4 ATP, y como sabemos que fueron 7 ciclos, en total vamos a tener 28 ATP. Por otra parte, se forman 8 moles de acetil-CoA, que nosotros sabemos que en cada ciclo esto genera 10 moles de ATP, como habíamos visto anteriormente. Entonces, esos 8 por 10 nos dan 80 moles de ATP. Con lo cual, si sumamos todo esto, me va a dar 108, ¿no? ¿Estoy bien? 80 más 28, 108 moles de ATP, pero debemos restarle 2 ATP que fueron los que tuvimos que utilizar para activar ese ácido graso o ácido graso para que pueda entrar en esta reacción. Entonces, en total, rendimiento neto vamos a decir que 106 moles de ATP. Acá está desglosado los paso a paso, como lo vimos para el ácido cítrico, después ustedes lo pueden ver en detalle en sus casas. Tengan en cuenta esta relación nada más, que cada NADH nos daba 2,5 ATP y un FADH 1,5 ATP. ¿Cuál es la regulación de la oxidación de los ácidos grasos? Bueno, tiene en cuenta, por supuesto, lo que hemos visto siempre, las necesidades energéticas, si están cubiertas o no, y en este caso también va a haber un punto de conexión con la síntesis de ácidos grasos. Nosotros dijimos que va a haber siempre que esté activado una de las vías, la otra va a estar inhibida. Bueno, y acá tenemos, esto tampoco escapa a las reglas generales, y también va a haber una conexión entre cuando está activada la biosíntesis, la oxidación va a estar inhibida. ¿Cuál es el punto de conexión? Bueno, es el transportador de estos ácidos grasos hacia el interior de la mitocondria. Es decir, ¿para qué voy a meter ácidos grasos si no los voy a usar? Entonces, antes de que pase todo eso, se inhibe la carnitina aciltransferasa 1, para que no se forme esta molécula carnitina con el ácido graso, que era la que podía pasar a través del transportador. ¿Quién lo inhibe eso? Lo inhibe el malonil-CoA, que es la primera molécula que se forma en la biosíntesis de los ácidos grasos. ¿Sí? Cuando está activa esa vía, me inhibe esta otra, a través del malonil-CoA. Y por otro lado también, la beta-oxidación va a estar inhibida cuando las necesidades energéticas están cubiertas, es decir, cuando tenga suficiente NADH y cuando tenga abundante cantidad de acetil-CoA. Bueno, ahora lo que vimos recién es esta parte de la utilización de los acetil-CoA. Para finalizar esta clase vamos a ver un poquito de la cetogénesis, es decir, la formación de los ácidos de los cuerpos cetónicos. En el hígado, esto sucede en el hígado, no en todos los tejidos, sino el hígado es el que tiene la capacidad de formar estos cuerpos cetónicos. Durante la oxidación de los ácidos grasos, aquellos acetil-CoA que no pueden entrar al ciclo de Krebs se van a convertir a cuerpos cetónicos. ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Son estas moléculas: el acetocetato, la acetona y el beta-hidroxibutirato. Estas tres moléculas están en cantidades relativas diferentes. La acetona, a medida que se forma, se elimina porque la acetona es volátil, entonces a medida que la sangre circula a través de los alveolos pulmonares, eso se elimina a través de la respiración. También puede eliminarse por los poros de la piel, puede haber alguna difusión de este gas. Y luego el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato están en equilibrio, de acuerdo a las necesidades también energéticas. Tampoco es que tengan que aprenderse todos estos pasos, pero sepan que, fíjense, a partir de 2 acetil-CoA, nosotros dijimos que el destino del acetil-CoA podía ser la formación de cuerpos cetónicos, de 2 acetil-CoA, llego a la formación del acetoacetato. El acetoacetato es una de las moléculas de cuerpos cetónicos.
también les dije que el acetoacetato está en equilibrio con el beta-hidroxibutirato. Y ese equilibrio va a depender de los niveles de NADH. Fíjense que para formar beta-hidroxibutirato tengo que tener cantidades suficientes de NADH. Mientras que la acetona forma por descarboxilación, es decir, eliminación de este dióxido de carbono, y esta acetona prácticamente no es reversible porque se va perdiendo en la respiración. Bien, ¿qué va a pasar con estos cuerpos cetónicos? Fíjense que es importante tener en cuenta que estos son eventos que están sucediendo en distintos tejidos. Yo les dije, la cetogénesis es exclusiva del hígado. En el hígado es donde se va a formar los cuerpos cetónicos. ¿Y para qué quiero los cuerpos cetónicos? Bien, en condiciones de ausencia de glucosa o de no detección de glucosa, nuestro hígado va a estar ocupado tratando de formar glucosa. Va a tratar de formar glucosa. Entonces, yo no voy a poder meter mis acetil-CoA al ciclo del ácido cítrico. ¿Por qué? Porque si ustedes no recuerdan mal, el ciclo del ácido cítrico tenía la posibilidad de ser utilizado para formar glucosa a partir del oxalacetato. Ahora en las próximas filminas lo vamos a ver. Lo vamos a recordar. Entonces, esta vía no la puede utilizar el hígado, pero los tejidos siguen necesitando energía. Entonces, ¿qué hace? Forman los cuerpos cetónicos, el hígado. Estos cuerpos cetónicos les dije que en el caso de la acetona se puede eliminar por pulmones, y muchos de los cuerpos cetónicos cuando están en grandes cantidades se van a eliminar también por riñón. Eso se puede detectar en la orina, es una de las determinaciones de la orina completa, de hecho. Y parte de estos cuerpos cetónicos van a trasladarse a los tejidos que necesitan energía. Entonces, en los tejidos que se necesitan energía, no voy a estar sintetizando ATP, glucosa, porque recuerden que eso era una función del hígado, pero sí pueden metabolizar, en este caso, a los cuerpos cetónicos que vuelven a pasar a acetil-CoA, y ahí sí entran al ciclo del ácido cítrico para dar NADH, FADH, que luego va a la cadena respiratoria y produce ATP. Entonces, de esa manera, compensan las necesidades energéticas de los tejidos y forman más cantidad de glucosa, que es lo que se necesita para mantener los niveles normales de glucosa en sangre. Bien. Esta situación de producción de cuerpos cetónicos, ¿cuándo se va a dar? Generalmente en condiciones donde la glucosa es o muy baja, cantidades muy bajas de glucosa, donde se va a activar la adrenalina y el glucagón, o en situaciones donde los niveles de glucosa son normales o elevados, pero no son detectados por los tejidos, como es la diabetes. En la diabetes ustedes saben, que la glucosa es muy elevada, pero los tejidos no la pueden utilizar, no la están detectando como una posible fuente de energía. Entonces, la célula está requiriendo una fuente de energía que la tiene y no la puede utilizar, o que no la tiene en el caso de la inanición, de un ayuno muy prolongado. Entonces, en esos casos, es donde el ciclo del ácido cítrico sigue produciendo glucosa, por eso las glucosas suelen ser tan elevadas en los diabéticos, y forma los cuerpos cetónicos que van a ir a los tejidos como parte de una fuente de energía. Entonces esos acetil-CoA se terminan de oxidar en los tejidos. El hígado produce glucosa. Esa sobreproducción de glucosa y de cuerpos cetónicos en los diabéticos es una complicación muy grande. Es una patología, es asociada a la diabetes mellitus, no compensada, que puede ser muy grave y que es importante considerarla en estos pacientes. Entonces, ahora ustedes van a tener
que completar y buscar información sobre esa situación que se llama cetoacidosis diabética. Bien. Fíjense, este es el diagrama que yo les demostraba, que les decía que íbamos a recordar, cómo es que en el ciclo del ácido cítrico, cuando hay necesidades de glucosa, hay prioridad de formación de glucosa, con lo cual no voy a tener oxalacetato para que se una al acetil-CoA para dar citrato, que era el primer paso del ciclo del ácido cítrico. ¿Se acuerdan eso? Entonces, el acetil-CoA que tengo aquí va a ir a la formación de cuerpos cetónicos, como vimos recién. Bien. Acá estamos viendo cómo en el adipocito los ácidos grasos se degradan, se forma el acetil-CoA, en el hepatocito ese acetil-CoA se traslada a través de la sangre, mientras que en el hígado, el ciclo del ácido cítrico se está utilizando una parte para formar más glucosa.